Hoy comenzamos un nuevo viaje y justamente con esta gran vista me encuentro en Toledo, que es una ciudad o un lugar muy especial porque convergió muchas culturas, tres culturas muy importantes, pero además se encuentran los primeros vestigios de la zoología moderna que utilizamos en la actualidad. Entonces hay mucho por conocer, hay muchas cosas muy interesantes que vamos a ver hoy día y también mucha mitología, así que te iré contando durante todo el video. Y acá tenemos justamente el ingreso para Toledo, que nos hace recordar a la época medieval, justamente porque de hecho Toledo iba a ser la capital de España, luego lo cambiaron por Madrid. Apenas ingresas a Toledo, ingresas a un mundo medieval, como una película de Shrek, pero lo más interesante es que convergen muchas culturas y el cambio estructural, el cambio arquitectónico de cada edificio es muy interesante. Es que por las noches, les cuento esto que es un secreto que me acaban de revelar, que por las noches se juntaban varias personas debajo de la casa, que acá tienen sótanos, para hacer rituales, para hacer brujería, para hacer manifestaciones. Pero imagínense, los judíos tienen sus propios rituales. La propia Iglesia Católica o los propios religiosos también se juntaban para hacer sus rituales y se guiaban en base a la luna. Entonces hablamos de que obviamente seguimos recaudando información fidedigna de que hay una zoología católica o una zoología religiosa que lo siguen utilizando hasta el día de hoy y obviamente que fue muy importante en la antigüedad, pero como siempre una información muy oculta y muy selecta. A ver, para contarles algo súper rápido de la catedral, hay mucha historia, pero lo primero es que esta catedral tiene 7 círculos, 7 esferas y para mis alumnos de zoología que lo hemos visto y lo hemos estudiado, cada esfera significa un planeta. Y está representado acá en vivo y está construida esta catedral, que es la última, que es una catedral obviamente católica como tal, y es bien interesante y bueno, es la segunda catedral más grande de España, la que se encuentra acá en Toledo, con mucha historia además. ¿Qué sucedió acá? Hubo un templo de los romanos, un templo que fue hacia Júpiter y hacia Minerva. Posteriormente lo destruyen los visigodos y construyen otro templo. Después llegan los musulmanes y construyen una mezquita. Y finalmente llegan los cristianos y construyen la catedral que vemos acá. Entonces ha sido un lugar muy importante para todas las religiones que han pasado por acá. Y al mismo tiempo también hay algo muy interesante, que los musulmanes, como les mencionaba, construían ellos en base a la posición de las propias estrellas. Entonces este lugar estaba muy bien alineado también con las propias estrellas del firmamento, que de cierta manera se fijaban mucho en la constelación de lo que era Sirio, y eso es algo que de la misma manera también los egipcios lo hacían. Acá corre mucho viento, por eso es que estoy todo despeinado, como verán, y en parte que hoy el clima es cambiante, pero es muy interesante porque inclusive la propia edificación de la propia catedral me hace recordar mucho a la catedral que se encuentra en Escocia, en Edimburgo, un poco gótica, y además también de que se dice de que quien pase esta puerta pues será curado o será perdonado por todos sus pecados. A la actualidad no se abre esta puerta, así que esa es la historia de esta catedral. Bueno, acabo de entrar a una panadería muy típica de acá y me acabo de comprar una empanada de atún. A mí me gusta el atún y me gusta la empanada, pero nunca he probado una de atún, así que vamos a ver qué tan buena está. Es un sabor interesante, la verdad. Pero como un bocadillo, como un aperitivo de media tarde, pues está genial. Y bueno, estoy caminando entre las calles, descubriendo un poco Toledo. Y la verdad es que mientras más va anocheciendo, el misterio crece con respecto a las diversas actividades que se hacían de noche como tal.
y además también todo era en torno a la catedral. Según lo que estoy observando y lo que estoy hablando con otras amistades que son guías acá, pues justamente los templos han sido colocados en base a la ubicación de las estrellas. Los arábigos y los musulmanes creían mucho en la posición de las propias estrellas, que obviamente en la astrología actual se sigue estudiando las estrellas que están conformadas las propias constelaciones. Entonces se supone de que donde está la catedral vendría a ser como la estrella principal, que es el sol, y los demás templos son las demás estrellas de otras constelaciones. Y además es muy interesante prestar atención a siempre cada figura, cada escudo, porque todo tiene un símbolo que también pertenece a alguna deidad. Acá hay algo que yo les quiero contar, lo siguiente. La astrología no solamente es algo de los romanos, de la cultura grecia o de los egipcios, sino también está evocada justamente para la cultura judía. La cultura judía tiene el árbol de la cábala, el árbol de la vida, con diferentes sefirot, y cada camino también representa un tarot, y los sefirot son planetas. Pues un tanto que esta iglesia nos habla de eso justamente, de los sefirot y los caminos que uno va caminando para poder trascender lentamente. A mí me parece muy interesante porque en los templos hay mucho simbolismo que hay que descifrar con cuidado. Y lo otro también, ya que ese es un tour todo místico, te digo algo, créate círculos de protección o créate cierta protección, porque los lugares son muy pesados. O sea, toda la historia que ha pasado acá, todo el maltrato que había hacia la gente, obviamente hay energía muy densa que te puedes cargar fácilmente. Cuando entran en la iglesia siempre van a ver esta infraestructura, que estas líneas convergen en un punto, que los arcos se ven en punta, inclusive las propias cúpulas. ¿Y esto a qué se debe? Porque las iglesias son un lugar para recopilar energía de todos que ingresan en la iglesia, y hay mucha energía del bajo astral presente, aunque no lo crean. Solamente que si obviamente se protegen, pues nada les va a pasar. Pero esa es la verdadera y mera historia del porqué. Entonces, cuando tú ingreses a una iglesia, tienes que protegerte, sobre todo cuando hay tantos picos, porque eso significa de que no solamente es una iglesia importante, sino que también son varios puntos o vórtices de energía que se está enviando hacia una dirección que ellos han buscado. Bueno, les comento, lastimosamente la Iglesia Católica hoy en día es dueña de todas las bibliotecas. Sin embargo, una de ellas, donde se encuentra uno de los vestigios de la astrología como tal, se encuentra acá atrás de mí, que conjuntamente es la librería pastoral, que está al costado de la propia catedral, y lo mantienen cerrado o solamente acceso a cierto público, ¿no? Y la verdad es que es algo que es penoso, porque yo venía con ganas de poder investigar un poco más sobre la astrología. Sin embargo, sigue custodiándolo como si la astrología fuera algo tan temible. Inclusive les tengo un dato curioso que te apuesto que no sabías. Antiguamente, en la época medieval, los únicos que podían estudiar astrología eran personas relacionadas al mundo sacerdotal o los propios hombres. Si una mujer estudiaba astrología, era condenada a muerte y a castigo. O sea, era imperdonable que una mujer estudiara astrología. Imagínense la barbaridad que había en esa época. Y claro, a la actualidad tenemos felizmente una libertad plena de poder estudiar más allá del género y todo ello. Cualquiera puede ser astrólogo, pero eso sí, cualquiera puede estudiar astrología, pero no cualquiera puede llegar a ser un gran astrólogo, porque todo eso se ve en la propia carta astral. Y es algo que también hay que analizar. Inclusive los propios sacerdotes estudian sus cartas astrales para averiguar quiénes eran los mejores para poder asumir un puesto en el Vaticano, sacerdotal y todo ello. Pero todo eso en base a la astrología.
Y también mandé a elaborar mi propio damasquino, ya que es típico de Toledo y que te sugiero que también puedas realizar uno personalizado para ti. Normalmente por pieza, ¿cuánto tiempo demora? Cada pulsera, que son 2 piezas, entre 8 y 10 horas tardan en terminarlo. Wow. Desde que empieza hasta que acabo. Y yo soy rápido. Ah, bueno, la práctica. Que los hay que tardan más, ¿sabes? Yo soy de los que tarda poco. Pues acabo de llegar a un lugar que es una exposición, no sé hasta cuándo estará, pero que es una exposición sobre la brujería medieval que se realizaba. Y obviamente acá atrás está el ejemplo de cómo a las personas que hacían brujería, sobre todo las mujeres, las quemaban en la hoguera. Así que vamos a ver, vamos a adentrarnos un poco qué estamos viendo acá. Pues ya hemos entrado y la entrada está a 6 euros. Pero miren lo que tengo acá. Es un coleccionista que ha decidido recopilar todo tipo de información que había en la época sobre y con respecto a la brujería. Y ese es un libro original sobre encantamientos y lo que pasaba, lo que hacían, todo. Es curioso porque antiguamente la brujería se trataba de hacer magia y la magia para ellos eran sucesos que no se podían explicar. Sin embargo, también está la brujería herbolaria, como el de las plantas que vemos acá, pero que se hacían diferentes rituales, invocaciones, energías muy sueltas y dispersas. Y es algo un tanto que hay que cuidarnos, la verdad, porque no siempre todas las plantas y todo lo que hay es para nuestra utilidad. Hay que tener un conocimiento bastante extenso y las intenciones con las cuales vas a realizar tu pócima. Pues acabo de salir del lugar y de verdad que es muy interesante algunas cosas. A ver, reseña de este lugar si es que vienen acá. Les digo algo, no vale tanto la pena gastar 6 euros. Yo lo he gastado por ustedes, pero no es la mejor. A ver, brujería naturalmente sí, está muy evocado a veces a lo negativo, pero también hay una brujería blanca, buena, dedicada hacia el universo, hacia Dios. Pero acá todos lo están concentrando mucho hacia lo oscuro, hacia lo tenebroso. Inclusive hay piezas que me parecen muy surreales, por no decir otra cosa. Entonces, la verdad es que hay cositas que discrepo con lo que está en esta exposición. Lo que sí puedo rescatar es que tienen los libros de las antiguas brujas, pero todo está dedicado a el Señor de la Oscuridad. Entonces es algo que yo la verdad, con los tipos de rituales, porque inclusive te enseñan qué rituales puedes hacer, hay imágenes muy fuertes que no los puedo subir acá. No es necesario. No es necesario porque tú eres luz, y más allá de un tema filosófico es porque nosotros somos parte de Dios y la divinidad. Entonces si tú quieres manifestar una vida, procrear algo, conseguir algo, no es necesario que estés chancándote la cabeza, golpeándote con una roca, consiguiendo patas de rana para lograr algo. Con respecto a las exposiciones, averíguense bien qué es lo que tiene o qué es lo que tiene para mostrarles. En el caso del de brujería me llamó mucho la atención porque quería ver qué es lo que estaban exponiendo, pero nuevamente les digo, o sea, hay cosas que se han dedicado mucho al paganismo, al satanismo, literal. Para mí ese tipo de brujería es como la más básica que uno puede hacer, porque hoy en día a través de la manifestación, a través de la meditación puedes cambiar tu realidad sin tener que hacer actos tan grotescos como lo hacían antiguamente. De todas formas es bueno tener conocimiento.
A ver, bitácora de donde estamos actualmente, estoy perdido en Toledo. Pero es interesante porque la emoción de conocer nuevas calles, encontrarte con cosas nuevas. Por ejemplo, acá detrás mío tengo un castillo, que ya luego les voy a poner la foto. En sus vitrales tiene ojos, se ve muy místico, tiene una luna. Me hace recordar mucho los dibujos que yo hacía de niño. Y es que cuando llegas a un lugar te puedes sentir muy familiar porque es posible que tú hayas vivido en este lugar. Entonces recuerda mucho los dibujos que hacía de niño. Y yo creo que tengo de otra manera conexión con Toledo o con algunas de esas culturas. Y es un tanto también el por qué estoy haciendo este viaje. Es divertido caminar entre las calles y conocer lugares muy curiosos. Como estaba saliendo a la exposición y justo me encuentro con esta calle. Si lo logran ver. La calle del infierno. Imagínense que tú tengas que pedir, no sé, un pedido o te digan de repente, ¿dónde vives? En la calle del infierno. Y es como que es muy curioso los nombres que les ponen acá. Bueno, entonces yo les digo algo. Lo mejor que pueden hacer en Toledo es salir a conocer las calles, ir a los templos. Acá cada templo está a 4 euros. O se pueden comprar una pulsera que es de 12 euros y les permite ingresar a cualquier lugar. Entonces eso sería lo más conveniente. Yo por el tiempo que tengo acá, porque tomo un tour, no puedo comprar eso porque tengo un tiempo limitado. Sin embargo, si vienes de manera independiente, pues te recomiendo hacer eso. Y el sol se va poniendo al ocaso, dando inicio al atardecer, donde muchas historias, mitos y leyendas resurgen para vivir por la noche. Dejamos Toledo con sus misterios y con toda la información valiosa que tiene sobre la astrología, sobre la magia y sobre el misticismo. Nos vemos en una próxima oportunidad con nuevos descubrimientos y grandes aventuras. Bueno, y es que de verdad que acá es que corre un aire alucinante. Ahora ya entiendo por qué todo lo construyen en roca, porque si no se vuela el techo, se le vuela todo. Es increíble. Toledo tiene un clima muy interesante, realmente es muy caluroso. Pero hoy, y como miren, estoy todo despeinado acá. Pero hoy pues corre mucho aire.